Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 17 de abril del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información porque se reportan importantes acontecimientos que están ocurriendo en la región de Kursk, también en todo el Donbass y, por supuesto, en la región de Zaporizhia, con unos avances de última hora realizados por el ejército ruso entrando en una importante localidad aquí también. Eso y mucho más, queridos amigos, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y nos vamos rápidamente a lo que está ocurriendo en la región de Kursk. Sí, amigos, nos vamos directamente a la región de Kursk. Recuerden que desde hace varios días habíamos dicho que el ejército ruso estaba combatiendo en las inmediaciones del monasterio de San Nicolás Belogorsky. Es este monasterio que vemos aquí, este monasterio donde se habían congregado aproximadamente 300 soldados ucranianos. ¿Sí? Muchos de estos soldados estaban corriendo una pésima suerte aquí porque habían sido cercados varios en la zona norte, pero también se informaba que muchos de esos soldados se habían atrincherado en los sótanos del caserío que bordea el monasterio de San Nicolás Belogorsky. Lo cierto es que en las últimas horas la situación ha cambiado pues drásticamente, pero en favor de Rusia, ya que los diferentes medios que citamos a diario informan que el ejército ruso ha logrado capturar por completo el monasterio de San Nicolás Belogorsky en la parte norte de Gornal, en lo que constituía un importante bastión del ejército ucraniano en esta dirección. Repito, el ejército ruso ha capturado por completo el monasterio de San Nicolás Belogorsky, y esto es una información que traen varios medios de los cuales nosotros nos hacemos eco. Aquí está el monasterio, aquí está el río Sel, aquí está la localidad, lo que queda de la localidad de Gornal. Este era un importante bastión que Ucrania tenía bajo su control, pero como pueden ver, el ejército ruso finalmente ha terminado expulsando, según la información que reportan, una lluvia de medios. Como pueden ver, 6 medios diferentes confirman la captura rusa del monasterio de San Nicolás, y vamos a ver, porque está por ver cuál fue el destino de varios de los soldados ucranianos que se encontraban aquí, algunos en los sótanos del monasterio, otros que habían sido ya hechos prisioneros. Pero bueno, vamos a estar viendo esta información. Se informa que el ejército ruso habría asegurado toda esta zona que está aquí y habrían llegado hasta el río Sel. También se informa que un grupo de tropas ucranianos cruzó, sí, prácticamente a nado, ¿no?, el río Sel, y se han reubicado en estas posiciones que vemos aquí, ¿no? Esta es una importante victoria del ejército ruso en la zona de Gornal, porque le permite precisamente desde este bastión pues avanzar directamente hasta el pequeño caserío de Gornal, que como pueden ver son unas pequeñas casas que hay aquí que prácticamente ni se ven. Lo que sí se veía era el monasterio, que repito ha quedado bajo control del ejército ruso, ¿no? Esta es una información, repito, que la traen los diferentes medios que estamos a diario. Sí, como pueden ver. Y bueno, nosotros vamos a mostrarles también las imágenes que comienzan a llegar de toda esta zona. Podemos ver que aquí está la bandera de los marines, en este caso, que combaten aquí. También recuerden que combaten los paracaidistas de la brigada número 11, pero sobre todo los de la número 155 de Infantería Naval, que también combaten en esta dirección. Lo cierto es que aquí las tropas rusas están colocando esta bandera, este estandarte de estas unidades que combaten aquí. Tal vez el video no tiene mucha calidad, pero sí se puede ver precisamente esta bandera de los soldados rusos que ya comienzan a izar las banderas aquí en el monasterio San Nicolás Belogorsky. Recuerden que muchos de estos soldados, por no decir casi todos los soldados que combaten aquí por parte de la Federación Rusa, muchos también practican la religión ortodoxa, ¿no? Siguen lo que es la iglesia ortodoxa. Y aquí está también presencia rusa en el monasterio de San Nicolás.
¿sí? Soldados rusos que también están mostrando su presencia aquí, mostrando el control de Rusia de todo este monasterio, aunque repito, en una noticia que leíamos, aquí está ese soldado ruso levantando las manos, lo podemos ver, aunque repito, en una de las últimas noticias que estábamos leyendo antes de grabar este programa, pues ha avisado de que varios soldados ucranianos se encontraban en la zona de los sótanos de este monasterio, que las tropas rusas estaban haciendo operaciones de limpieza. Ha caído el monasterio y desde aquí las tropas rusas avanzarán directamente hacia toda esta zona que queda aquí, que es, digamos, el pequeño caserío que todavía tiene presencia ucraniana, aunque se reporta que los ucranianos están utilizando la artillería en esta dirección. También debemos decir, queridos amigos, que en lo que tiene que ver con la región de Sumy propiamente, pues el ejército ruso pues está bombardeando con los drones FPV, pues como pueden ver, todo tipo de carros, ya sea de transporte, carros logísticos, digamos, carros de transporte de tropas, de manera general, tanques, blindados, bueno, de todo, ¿no? Las tropas rusas están bombardeando y como pueden ver, al parecer esto es un carro con combustible porque arde tremendamente con la destrucción causada por los drones FPV rusos, sobre todo los drones de fibra óptica que están causando tremendo estrago en las fuerzas ucranianas en toda la región de Sumy. También es importante mencionar un aumento del uso de los drones Lancet o la munición merodeadora Lancet, que está ahora mismo causando también estrago al ejército ucraniano en toda la región de Sumy, como pueden ver en todo este cinturón forestal. ¿Sí? Importante todos estos acontecimientos, y de aquí nos vamos a mover a lo que está ocurriendo en el frente del Donbass, sobre todo lo que está ocurriendo en la parte que tiene que ver con el frente del Limán. Es muy importante lo que está ocurriendo en la flor del Limán, como ya muchos le llaman, la flor del Limán. Le llaman la flor del Limán precisamente por eso, porque justo en esta región del Limán, las tropas rusas desde el punto de Novolyubivka, Balka-Suravka y todo el norte de Limán, pues esta flor ha florecido, llegando incluso a ocupar zonas de la localidad de Torske, pasando por Yampolivka, el avance fulminante hacia el oeste, y uno que está dando mucho de qué hablar en los últimos días es el avance o los avances que está realizando el ejército ruso hacia el norte, ¿no? Recuerden que las tropas rusas capturaron la localidad de Katerinivka, entraron en Novomihailivka, entraron en Nove, ayer lo reportábamos, y ahora vamos a mostrarles pues lo que nos cuentan diferentes medios de una serie de avances que está realizando el ejército ruso en toda esta dirección, acercándose sobre todo a la frontera de 3 oblasts que confluyen aquí al mismo tiempo. Lo hemos expresado ya en videos anteriores: el Oblast de Lugansk, el Oblast de Donetsk y al norte el Oblast de Kharkov. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar justo en este momento. Y es que sucede que el medio Zorya Maps en las últimas horas ha reportado que las tropas rusas han ampliado el control en la zona sur de Novomihailivka, y no solo eso, sino que las tropas rusas han logrado avanzar justo en la frontera que divide el Oblast de Lugansk del Oblast de Donetsk. Como podemos ver, las tropas rusas han logrado avanzar en esta dirección, y justo en este punto donde se divide este color amarillo de este color más bien marrón, pues el ejército ruso ha logrado avanzar en esta zona. Aquí está, esto es una zona donde se divide el Oblast de Lugansk del Oblast de Donetsk, como ya podemos apreciar, y aparentemente en las últimas horas las tropas rusas habrían asegurado todo este espacio operacional, donde a partir de aquí pues proseguirán los avances hacia el norte en un frente que sin duda alguna el ejército ucraniano en este momento no encuentra la manera de detener a las tropas rusas que avanzan, en todo este frente, sobre todo en la zona norte, ¿sí? Toda esta zona que vemos aquí, desde el norte de Novolyubivka, ha sido capturada por las tropas rusas. Además, como podíamos ver, el medio Zorya Maps reportaba que las tropas rusas habían asegurado la parte sur prácticamente de la localidad de Novomihailivka, y todos estos avances, según lo que hemos consultado en diferentes medios, tienen la peculiaridad de proseguir tratando de llegar hacia la localidad de Borova, aquí al norte, lo cual se está combinando con una serie de avances que el ejército ruso está realizando desde el norte,
desde Bohuslavka, ¿no? Básicamente este es el próximo movimiento o lo que entienden los diferentes analistas de lo que podría estar ocurriendo aquí. Lo cierto es que la flor del imán comienza a abrirse más y más, tanto hacia el norte como hacia el oeste y hacia el sur, y es un hecho que las tropas rusas están teniendo éxito en esta dirección. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente sumamente importantes y nos vamos a lo que está ocurriendo en la zona de Toretsk. Importante lo que vamos a decir aquí porque es prácticamente un hecho de que las tropas rusas han recapturado por completo la ciudad de Toretsk. Eso en primer lugar, solo quedaría una pequeña zona. Incluso no me quiero adelantar, pero hay medios que ya están diciendo que Rusia habría capturado por completo o recapturado por completo Toretsk. Recuerden que en febrero Rusia logró capturar Toretsk, pero después por errores cometidos por los mandos rusos que retiraron importantes fuerzas de aquí y las llevaron a otros frentes, pues el ejército ucraniano aprovechó esa oportunidad y logró recapturar importantes zonas de Toretsk. Luego las tropas rusas comenzaron a expulsar al ejército ucraniano y bueno, en este punto podemos ver que hasta aquí ha llegado el avance ruso y es confirmado porque el ejército ucraniano está bombardeando a las tropas rusas justo ahí, al lado de esa mina. Están siendo bombardeadas las tropas rusas, lo cual demuestra que las tropas rusas ya están aquí. Eso en primer lugar. O sea, queda muy poco para anunciar nuevamente la captura total de Toretsk, o la recaptura, podríamos decir, de Toretsk por parte de las tropas rusas. Eso en primer lugar. Pero lo más interesante también es que se pudo mostrar otro video ucraniano mostrando que había presencia rusa aquí. No lo voy a colocar porque, bueno, ya pueden imaginarse de las imágenes cómo están. Esa es la imagen de un soldado ruso, no la voy a publicar, pero ese soldado ruso se encontraba aquí. Sí, justo en este punto, en la zona de la mina más al norte de Toretsk, lo cual confirma los avances rusos al norte de Toretsk y bueno, la presencia rusa también en la zona de Nelipivka, como ya habíamos mencionado anteriormente. Pero lo más interesante aquí es lo que está ocurriendo en estas zonas que vemos aquí, en la zona de Sukavalka y la zona al sur de Kalinove. Y es que en este punto, en la mañana de hoy, una lluvia de medios actualizaron la información que llegó después a confirmarse de cierta manera un avance bastante importante del ejército ruso en esta dirección. En primer lugar, las tropas rusas terminaron capturando por completo la localidad de Valentinivka, esta localidad que vemos aquí. Y no solo eso, las tropas rusas no solo capturaron por completo Valentinivka, donde han izado incluso la tricolor rusa, sino que el ejército ruso se abrió paso y ha logrado entrar completamente en la localidad de Sukavalka, lo cual demuestra que el ejército ucraniano aquí, en esta zona del frente, realmente está sufriendo bastante. Y se está retirando constantemente. Habíamos dicho ayer, queridos amigos, que el ejército ucraniano prácticamente en esta zona que vemos aquí, ¿sí?, habría pues experimentado, ¿no?, prácticamente un cerco desde la parte norte de Sukavalka y la parte de Palenteymonovka y Valentinivka. Sí, pero ha sucedido que en las últimas horas el ejército ucraniano se ha retirado, se ha replegado hacia, digamos, la parte más al norte de Sukavalka, porque el ejército ruso prácticamente los ha expulsado de aquí y ya se reporta la entrada del ejército ruso en la localidad de Sukavalka. En primer lugar, hoy los medios afirmaban que Valentinivka había caído bajo control ruso. Luego se reportaba que el ejército ruso se había movido hacia el este, entrando ya en Sukavalka, según podemos ver aquí, la información que nos trae el medio Digen, y así también lo confirmaban otros medios. Pero después nos llegó la confirmación de otros medios que avisaban que no solo eso había ocurrido, sino que el ejército ruso había entrado ya en Sukavalka y había asegurado toda esta zona al sur de la localidad de Sukavalka y esta zona que vemos aquí. Ojo con este movimiento porque estarían dando por sentado que las tropas rusas habrían asegurado toda esta zona de caseríos que vemos aquí, ¿no? Así también lo mostraban de esta manera. Aquí lo podemos creo que ver mejor. Y aproximadamente la situación era la siguiente. El ejército ruso habría avanzado desde esta dirección, asegurando la localidad de Valentinivka, donde ya han incluso mostrado la tricolor rusa que ondea completamente en Valentinivka. Y no solo eso, está la tricolor rusa y está la bandera de la brigada número 114, que también combate aquí, ¿sí? La 114, recuerden que la 114 utiliza
la bandera de la hoz y el martillo, y también coloca el número 114 como parte de, bueno, esto más bien una identificación de lo que es la brigada número 114, colocada ahí en ese estandarte de color rojo. Sí, Valentinivka ha caído bajo control ruso, esto no hay dudas, y ahora las tropas rusas han entrado en su cabalca. ¿Sí? Justo esta es la zona del lago, este lago que ven aquí al norte, lo pueden ver aquí, mírenlo aquí está, ¿sí? La tricolor rusa y la bandera de la brigada número 114 está siendo izada en esta parte del frente, y también aquí esta brigada número 114, como parte de esta brigada, ha combatido el regimiento número 68. El regimiento número 68 es el que ha estado combatiendo más en esta zona del frente. Pero repito, si regresamos a esta imagen, podemos observar que el ejército ruso habría asegurado toda esta zona que está aquí, entrando en su cabalca y asegurando todas estas posiciones, en lo que corresponde un importante éxito del ejército ruso en esta parte del frente, y también un importante fracaso, ¿no?, para el ejército ucraniano, que no sabe cómo mantener sus posiciones aquí. Pero esto no terminó aquí, queridos amigos, y nos llega una información relevante de último minuto que reporta sobre todo el medio Diken, que mostraba que el ejército ruso ha logrado avanzar también en este saliente entre la localidad de Kalinove y la localidad de Oleksandropil. Vamos a verlo aquí mejor. Aquí está Oleksandropil, aquí está Kalinove, aquí está el movimiento de último minuto del ejército ruso también en esta dirección. Noten cómo las tropas rusas están aprovechando los salientes, y noten cómo el ejército ucraniano comienza a retirarse, experimentando un colapso. Podría llamar un colapso masivo en esta parte del frente, tanto en la zona de Sukavalka, también en la zona sur de Kalinove, y aparentemente las tropas rusas, como ya decíamos, habrían asegurado toda esta zona que está aquí aproximadamente, aprovechando todo este saliente. Y bueno, es un hecho, queridos amigos, que en muy poco tiempo las tropas rusas van a alcanzar una línea que ya habíamos mencionado, que comenzaba aquí, ¿no?, en la zona de Selenopole, pasando sobre todo por Hativka, Stara Mikolaivka, y bueno, básicamente las tropas rusas tratarán de, con la captura de Sukavalka, llegar hasta este punto que está aquí. Sin embargo, se sabe que el ejército ucraniano está preparando unas importantes defensas en la zona del Oleksandropil del norte, Soria, Romanivka, y llegando hasta esta zona que está aquí, ¿sí? Por tanto, se han replegado, y es cuestión de tiempo que las tropas rusas alcancen toda esta zona que está aquí, la línea Sukavalka, Stara Mikolaivka, Selenopole, y la captura de Sukavalka es cuestión de tiempo, queridos amigos, así que nosotros vamos a estar actualizando la información también. ¿Sí? Importante la ruptura aquí, el colapso táctico ucraniano en esta parte del frente, y nos vamos a mover a otra zona del frente que también es importante mencionarles. Vamos a hablarles un poco de lo que está sucediendo alrededor de Mirnograd. Habíamos expresado días anteriores que las tropas rusas habían capturado por completo Elisavetovka. También habíamos reportado que las tropas rusas habían capturado Novotorexsk y que se dirigían en dirección más bien oeste, tratando de alcanzar la localidad de Mirnograd. Y hoy precisamente tenemos una actualización que nos traen los diferentes medios de que las tropas rusas habrían entrado en las primeras casas de la localidad de Mirolyubivka. Esta localidad que está aquí, que se encuentra bien al este de Mirnograd. Bueno, en ese punto las tropas rusas han logrado entrar. Como noticia de último minuto que reportaban un par de medios que citamos a diario, las tropas rusas han entrado también en esta localidad, en lo que corresponde a una serie de avances de último minuto realizados por las tropas rusas también en esta dirección, ¿sí? Las tropas rusas han logrado entrar en Mirolyubivka. No es para nada una buena noticia para Ucrania, y se acercan peligrosamente a la localidad de Mirnograd, que es el bastión del este que protege a Pokrovsk. De aquí nos vamos a mover también a otras partes del frente que también son muy importantes comunicarles. No tenemos mucha información de lo que está sucediendo en dirección Dnipro, pero sí tenemos noticia de último minuto de lo que está sucediendo en el sur oeste de Donetsk. Y es que apenas unos minutos antes de hacer nuestro programa de hoy, nos llegó una información muy importante
de diferentes medios que citamos a diario sobre lo que está sucediendo en dirección Baatir. Y es que podemos confirmar hoy que las tropas rusas han llegado hasta la carretera H15 de esta dirección y que prácticamente habrían entrado casi en la localidad de Baatir. Recuerden que el ejército ruso ha estado martillando día tras día las posiciones ucranianas en Baatir y hoy también nos llegaban imágenes de cómo las bombas FAB y la artillería rusa bombardeaba las posiciones ucranianas al sur de Baatir, ¿sí? Decíamos hace días que Rusia estaba preparando el terreno para lanzar un importante asalto luego de ablandar por completo las posiciones ucranianas con artillería, con bombas FAD, con drones FPV y por supuesto con munición termobárica. Pero luego de martillar por completo al ejército ucraniano en las inmediaciones de Baatir y en la propia ciudad de Baatir, pues el ejército ruso ha logrado avanzar en esta dirección en las últimas horas, entrando directamente casi ya en lo que es las afueras de Baatir y logrando asegurar este tramo de carretera que vemos aquí. Según nos comunicaban los diferentes medios, las tropas rusas han llegado justo hasta este punto, algo que estábamos esperando desde hacía bastante tiempo, ¿no? Que las tropas rusas pudieran entrar en Baatir. Pues dicho y hecho, finalmente se ha logrado. Las tropas rusas han avanzado después de, bueno, repito, una preparación de artillería tremenda, podríamos decir tremenda, porque duró varios días y hasta aquí aproximadamente habrían llegado las tropas rusas luego de, bueno, toda esta preparación anteriormente que habían realizado en esta dirección. Dirección Baatir comienza a ser asediada por las tropas rusas. Como podemos ver, todo esto forma parte de un frente que incluye Constantinopla, Roslif y, como pueden ver, días anteriores habíamos reportado que las tropas rusas avanzaban desde Rosdolne, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido y, bueno, todo parece indicar de que sí, finalmente habrían llegado a avanzar hacia las afueras de Baatir, ¿sí? Así que de aquí nos vamos a otras partes del frente, nos vamos a mover hacia lo que está ocurriendo en Zaporizhia. Tenemos una información muy importante que comunicarles que ha ocurrido de último minuto y tiene que ver con la importante localidad de Mala Tokmakka. Sí, amigos, la localidad de Mala Tokmakka, que es, digamos, la localidad previa antes de entrar en el bastión de Orikiv, pues comienza ahora a sufrir un ataque ruso, ya que las tropas rusas han logrado entrar en las afueras orientales de Mala Tokmakka, según comentan y reportan diferentes medios que citamos a diario. Tenemos aquí esta información de la entrada rusa en Mala Tokmakka, como pueden ver, varios medios así lo reportan, ¿sí? Y bueno, sobre todo estos medios que incluso hablaban de la entrada rusa ya en esta importante localidad. Es un ataque de las Fuerzas Armadas rusas que llega hacia las afueras orientales de Mala Tokmakka en el día 17 de abril, o sea, el día de hoy. Y bueno, las tropas rusas ya se han posicionado fuera y nos llegan también imágenes de lo que puede haber sido este fulminante asalto lanzado por las tropas rusas en esta dirección. Importante, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí. Hoy nos llegaban estas imágenes de último minuto. El ejército ruso avanzaba firme en esta dirección y lograron entrar en las afueras de Mala Tokmakka. Es un asalto mecanizado, también veíamos también que habían carros ligeros que también avanzaban en esta dirección, pero fundamentalmente carros pesados que avanzaban hacia las inmediaciones, o sea, las afueras de Mala Tokmakka en la región de Zaporizhia, y finalmente parece que el ejército ruso pudo finalmente pues desembarcar la infantería en esta dirección. Y bueno, la importancia de Mala Tokmakka es que es el bastión fundamental que protege el flanco este de Orikiv, ¿sí? Y bueno, desde esta dirección, evidentemente, de caer Mala Tokmakka, las tropas rusas avanzarían hacia Orikiv, teniendo en cuenta que también que desde Nesterianka hay una importante cabeza de puente que les permitirá al ejército ruso avanzar aquí también en esta dirección. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera nos lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Es un gusto para mí transmitir para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga a todos.
Hasta la próxima, queridos amigos.